abogado Jaime Alvarado y el ingeniero Leonardo Escobar. Perfecto, buenos días al doctor Fausto Pérez, analista político y un hombre que se siente orgulloso de haberle firmado la credencial de presidente constitucional de la República del Ecuador al doctor Rodrigo Borja Ceballos en el año 1988, cuando el doctor Fausto Pérez presidía el Tribunal Supremo Electoral. Es un orgullo, definitivamente, como ecuatoriano. Doctor, analizamos varios temas el día de ayer. Continuamos este diálogo. Hoy nos acompaña el ingeniero Leonardo Escobar Bravo, un hombre experimentado también en los temas de acción política, social, agricultura y del deporte. Un hombre conocedor de toda esta temática. Le doy el paso, la posta al ingeniero y hacemos este diálogo interesante para que nuestros oyentes puedan conocer más acerca de la situación política que atraviesa el país. Ingeniero. Muchas gracias, Jaime. Fausto, doctor Fausto Pérez, bienvenido. Una satisfacción, como dice Jaime, amigo de la casa, y de contar con tu experiencia enorme de haber sido no solamente presidente del Tribunal Supremo Electoral, haber sido diputado, consultor político, analista. La pregunta clave sería, que yo te preguntaría en estos momentos, ¿cuál es la percepción sobre el señor Enrique Pita? Tú desempeñaste y saliste de esa institución con honores y, como bien dice Jaime, fue un proceso presidencial que dejó también su historia. ¿Cuál es tu percepción a todo este escándalo que arma el señor Enrique Pita? Muchas gracias a la invitación de Radio Águila. Un saludo fraterno al doctor Copiano, el principal de la radio. Un abrazo a todos los colaboradores. Un saludo muy especial para ti, Leonardo, como bien decía el abogado hace un momento, un hombre con mucha experiencia, permanente actividad en el mundo político del Ecuador, en el sector agropecuario, preocupado incansablemente en ese tema, que es un tema que tiene que ver prácticamente con la base de la generación de la economía nacional. Te felicito, te sigo en las redes. Eres un hombre incansable, un hombre batallador. Mi admiración y mi respeto para ti y para todos aquellos que compartan la iniciativa que tú tienes. Déjame decirte, mi querido Leonardo y Radio Escuchas, que el día de ayer, después de esta entrevista que tuvimos con el abogado Ochoa es, ¿no? Jaime Alvarado. Alvarado, Sí, perdón, el Jaime abogado Alvarado. Jaime, licenciado Sánchez, si no me equivoco. Sí, René Sánchez. Fue un tema tan largo, mejor dicho, es un tema tan extenso que no se lo podría tratar en corto tiempo, como dijo el abogado Alvarado. Tenía que tomarse más tiempo. La situación del país es bastante triste y decepcionante para los ecuatorianos, en el sentido de que vemos que la voluntad popular está siendo manoseada y tratando de distorsionar la realidad de los resultados. Lo dicho por Enrique Pita, a quien conocen muchísimas personas y en forma particular tú también y yo, nos ha extrañado. Analista político, otro entrevistado, repetía las palabras que yo dije en la mañana en Radio Águila, que está yendo a la vanguardia Radio Águila con el tipo de entrevistas que realiza para aclarar las cosas, para guiar a la gente en el sentido de la verdad democrática del Ecuador. Ayer decía un entrevistado lo que dije yo en horas de la mañana. El analista político Jorge Vera. Continúe. Sí. Otros más dijeron sí. También lo escuché decir lo mismo en la mañana. No sé si parece que Radio Águila está siendo bien sintonizada en el país. Porque otro que repitió exactamente lo que yo dije en horas de la tarde fue Marcelo Dotti. Y Marcelo Dotti también decía lo mismo. Yo dije ayer algo que lo reitero el día de hoy. ¿Cómo es posible que se haya hablado de un centro clandestino, lo cual es descabellado por lo que expliqué? Lo clandestino es lo que no se puede tratar de descubrir, lo que está secreto, lo que está oculto, funcionando en las mismas instalaciones del Tribunal de la Delegación Provincial Electoral del Guayas. ¿Cómo es posible que venga Enrique Pita a decir que eso se ha formado con equipos
personal y material de la propia delegación provincial del Guayas. Y solamente con la inquietud, ya que parece que ha sido una disposición en ese sentido, de venir a decir inconsistencia, que es la palabra que ellos usan ahora, una inconsistencia en el resultado de los votos del referéndum. Pero no reclama nadie más nada. Solamente es relacionado a la votación del referéndum en la cual el gobierno perdió la consulta. Pero no reclaman otros candidatos, no hay reclamos de otras candidaturas. Todos los demás están tranquilos, los grandes derrotados, porque las derrotas en la provincia del Guayas y en la mayoría de las provincias del país fue una victoria contundente de la oposición al gobierno. Ayer establecía yo de que este rechazo en la votación al gobierno es simplemente el rechazo del pueblo que tiene la oportunidad de manifestarse en las urnas, que es su instrumento de respuesta a cualquier gestión negativa de un gobierno. El pueblo dijo no a la postergación de los incumplimientos a las promesas de campaña, no a la falta de seguridad en el país, no a la falta de atención a la salud de los ecuatorianos totalmente deteriorada, a la falta de implementación en los hospitales, a la contracción económica que existe, al olvido al que tienen destinado desde hace mucho tiempo, y este caballero lo ha continuado, que es el agroecuatoriano. Entonces el pueblo ya se hartó, porque este hartazgo lo llevó a las urnas a decirle no. Habían preguntas, mis estimados radioescuchas y señores del panel, ¿cómo es posible la actitud tan engañosa y manipuladora de un gobierno que en la mañana de las elecciones advertía que aquellos que votarían no, o sea, en contra de la consulta, serían los que están vinculados al narcotráfico, al crimen organizado, a la negativa de la extradición? Y cuando en la noche sale declarando el propio presidente y aceptando la derrota de su consulta, dice que vamos a llamar al diálogo, al consenso y a los acuerdos. Es decir, el discurso es de carácter circunstancial, de acuerdo a los resultados o a lo que convenga. Enrique Pita ha creado un avispero democrático en el país que puede traer consecuencias muy, muy lamentables a corto tiempo. Enrique Pita ha actuado en una forma irresponsable, con una actitud de investigador, incorporando la imaginación, como dije ayer, de esa famosa novelista de misterio Ana Frank, que relata él en este encuentro del cuarto clandestino, que sube por una escalera, que ve una luz media prendida, una puerta entreabierta, y que va subiendo poco a poco. Es decir, va llenando de fantasías una historia que no tiene sustento. Lo dije ayer y lo repito hoy día, no se puede ir a calumniar a un grupo de trabajadores de la delegación provincial que estaban ahí con conocimiento de las autoridades. Es un centro de cómputo que paralelo era para un reconteo y verificación. Las actas, mi querido Leonardo, abogado y licenciado, las actas tienen un código de autenticación. Las actas no pueden ser solamente que yo voy y las falsifico y ya las meto en el sistema para que me las acepte. Las rechaza. Es el mismo ejemplo que puse ayer. Si usted vaya, hacen un billete falso y lo quieren cambiar en un banco o en un cajero automático, se los rechaza. Tienen sus códigos de seguridad. Las juntas son complementadas, y los que han participado en procesos electorales y aún sin ser candidatos lo saben. Salen despachadas desde el Instituto Geográfico Militar, contado voto a voto que coincida con el número de los empadronados y las papeletas correspondientes a las dignidades que se van a elegir. Aquí no ha habido fraude. Aquí es la primera vez en la historia del Ecuador, que el Consejo Nacional Electoral sea el ente encargado de organizar, supervisar, vigilar y garantizar, sea el primero en cuestionar su propio trabajo. Lo que ha hecho Pita es cuestionar sus propias responsabilidades.
y lo hace con una afasia, no tiene ningún gesto de admiración ni de preocupación, es una cara que totalmente sin reacción a nada, no va a convencer a nadie con esa actitud, está causándole un daño a la democracia porque los resultados ellos garantizaron, ellos organizaron las elecciones y resulta que ahora son los mismos que impugnan. Como decía el abogado Alvarado, en la época nuestra nosotros éramos un solo organismo, que era el Tribunal Supremo Electoral. Conocíamos de todas las impugnaciones, resultados. Sin tecnología, porque recordemos que en esa fecha no existía el Internet en el año 1988 y todo era voto a voto, se contabilizaba y se conocía el resultado ya a partir de las 21 horas. Es decir, los tiempos han cambiado, obviamente va avanzando la tecnología, pero aún hoy con la tecnología tenemos esta serie de inconvenientes, doctor. Sí, pero ha cambiado para mal, porque en todo caso la tecnología debía haber superado las situaciones problemáticas que se nos originaban por la escasez de implementos que podrían dar mejores resultados, pero ha cambiado para mal. Sí, doctor, ahora la estamos utilizando. Muy gentil. Doctor Fausto Pérez, permítame, hemos dejado claro ya este tema, usted ha sido muy puntual y frontal en determinar su opinión y por su trayectoria, como bien lo señaló el ingeniero Leonardo Escobar Bravo, por los múltiples cargos que usted ha ocupado de nominación política y también de nominación popular. Cuando me refiero a nominación política, obviamente entiendo cuando fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y cuando fue de elección popular, cuando fue diputado. Una vasta experiencia para que le permita opinar. En ese escenario, doctor, mi pregunta, ahora, ¿qué le queda a este nuevo proceso eleccionario? Es decir, doctor, a los de la Revolución Ciudadana que mayoritariamente han obtenido un voto, ganaron la alcaldía de Guayaquil, ganaron la prefectura de Guayas, han ganado en varios municipios, de los 221 municipios en el Ecuador, han ganado en varios municipios alcaldías, concejalías y representación de juntas parroquiales. En ese escenario, doctor, ¿qué le queda a ellos? Cumplir con una serie de temas que el Ecuador le dijo no. El Ecuador le dijo no a este gobierno, le dijo no a la inseguridad que nos preocupa, le dijo no a varias cosas. La señora prefecta electa de Guayas, Marcela Guiñaga, ha venido mencionando que ellos tienen un plan para ponerlo en práctica en beneficio de la seguridad. Y muy bien, a pesar de ser una responsabilidad del gobierno, excelente ese aporte. Lo mismo el señor alcalde de Guayaquil electo, Aquiles Álvarez, quien también lo ha manifestado, que va a fortalecer la policía metropolitana, va a lograr establecer parámetros de seguridad para los guayaquileños. En ese escenario, ¿qué les queda a ellos cumplir? Porque recordemos una cosa, doctor, este mismo pueblo sabio en la urna, así como levanta, también castiga en su momento a quienes no cumplen. Muy gentil por su opinión. Mire, abogado, radio escucha, Leonardo, sería una torpeza política de parte de las autoridades electas del correísmo en el Guayas y en todas las provincias a una posición de retaliación de los detractores de ellos antes de las elecciones. Yo pienso que las acciones que originen los elegidos en beneficio de la comunidad no solamente que va a ser positivo para los ciudadanos, sino que va a ser positivo para sus aspiraciones políticas futuras. El tino y la inteligencia con la que deben de actuar es la que va a marcar el camino futuro sobre su permanencia o no y sobre la continuidad de apoyo del pueblo hacia ellos. No puede, me parece bien que el alcalde elegido de Guayaquil ya haya rectificado en cuanto a una posición de retirar las rejas del malecón, correctísimo. Que quieran ayudar a implementar la seguridad en la ciudad y en todas las ciudades y provincias donde han obtenido sus triunfos, perfecto. Lo que ellos tienen que evitar es una confrontación por aspectos de diferencias políticas que no los va a llevar a nada. Si actuasen de esa manera, téngalo usted por seguro que el pueblo va a saber reconocer lo que ha recibido hasta ahora
y lo que va a recibir por parte de las nuevas dignidades, por los nuevos mandatarios. Considero que el gobierno en el tema seguridad ciudadana y de salud está totalmente en mora, y la seguridad ciudadana en el país, que la quieren complementar con la ayuda dentro de las competencias y limitaciones que tengan los organismos seccionales, corresponde constitucional y legalmente al Estado. En las ciudades y en las provincias se puede complementar con cierto tipo de ayudas, pero a quienes les corresponde combatir, prevenir, esa es la palabra que se olvidaron en este gobierno, prevenir las situaciones que se han dado, no combatirlas después de que ya saben qué pasó o lo que ocurrió. No. Aquí la falta de prevención, que se denomina el trabajo de inteligencia, la inteligencia parece que se quedó en alguna parte, pero no la efectuaron ni la ejecutaron. Las excusas que toman para indicar la omisión que tuvieron en no contrarrestar preventivamente el crimen no los exime de responsabilidad. Aquí hay una situación relacionada al aspecto del uso progresivo de la fuerza si queremos combatir la delincuencia. No se está haciendo el uso progresivo de la fuerza que ya existía y ha existido en el COIP, como usted lo sabe, abogado Alvarado, que es la legítima defensa en la que tiene que ver la proporcionalidad de la reacción en cuanto al ataque que uno recibe. Entonces, aquí usar términos nuevos o tratar de incorporarlos en una ley que la está tramitando o que ya la tramitó el legislativo, pero no se la cumple. Aquí delincuente que atenta contra la vida de un tercero o la suya propia o sus bienes, usted tiene el derecho legítimo, de acuerdo a la legítima defensa, para repeler ese ataque en proporcionalidad superior a la que usted es agredido. Si a usted lo agreden, si usted lo agreden con un palo, usted no va a defenderse con otro palo, porque ahí no hay progresividad. La progresividad significa el incremento a la acción generada en su contra. Progresividad existiría si a mí me atacan con un palo, yo tendría que defenderme con un fierro. Si a mí me atacan con un fierro, yo tengo que defenderme con un arma. Esa es la progresividad. Claro. Es el incremento a la defensa legítima de un ser humano, de su vida, de sus bienes y la de terceros. Aquí también se ha incrementado la inseguridad. La inseguridad en el Ecuador existe y esto no lo pueden rebatir las autoridades con sus estadísticas. La inseguridad aquí en el Ecuador existe desde que se permitió el ingreso ilegal de inmigrantes extranjeros, especialmente de una gran mayoría, de una gran mayoría de venezolanos que entraron a robar. No roban, matan, y luego que matan no les importa las condiciones del atacado, de la víctima. Puede ser una mujer embarazada, puede ser una mujer con niños, puede ser un discapacitado, y matan. En otras partes no les permiten esa situación, y se ha sugerido medidas que son realmente, sin ser exageradas. Sí, doctor. Delincuente extranjero de cualquier nacionalidad, porque la policía... Dígame. Correcto. Doctor Fausto Pérez, créalo, usted señala varios temas interesantes y coincido con muchos de ellos, incluso en la interpretación de la norma, lo que dice, y qué bien como usted lo pone en el escenario para que se lo entienda tal cual como está escrito y no dándole una interpretación de orden personal con algún beneficio. Doctor, aquí lo analizábamos con el ingeniero Leonardo Escobar Bravo, con un anterior invitado, el ingeniero Luis Monge Espinel, lo que el presidente salió a indicar una vez que se conoció los resultados, un llamado al diálogo a todos los que habían ganado la elección popular. Pero la señora prefecta electa dijo que el presidente debía dialogar con el pueblo y que con ellos no tiene nada que dialogar. En ese mismo escenario, el ingeniero Luis Monge Espinel también da un direccionamiento, es decir, que no están de acuerdo ellos con un diálogo con el Ejecutivo. El ingeniero Leonardo Escobar sí comparte ese criterio del diálogo. Ya terminó la campaña, ya terminó la elección. Hoy somos un Ecuador y si ha habido errores, a corregirlos. Y si hay que sentarnos a conversar, es salomónico, saludable, para intercambiar ideas y lograr superar
estos problemas que nos afectan a todos los ecuatorianos. ¿Cuál es su opinión sobre este llamado al diálogo de parte del presidente de la República, Guillermo Lasso? Adelante, doctor. Mire, mi querido abogado Leonardo Radio Escuchas, todos los diálogos que conlleven a un consenso y que sean conciliadores en beneficio de los intereses de un país son buenos, son positivos, todos los diálogos, pero para que existan esas condiciones, el diálogo tiene que ser sincero, tiene que ser honesto, no tiene que ser circunstancial ni de acuerdo a los intereses de uno u otro de los que intervienen en el diálogo. Tiene que ser consensuado para que el beneficio del diálogo resulte en efectos positivos para todos. El diálogo es bueno, pero atendiendo todas las partes que están involucradas en el mismo, en el diálogo. Pero no puede usted, ya hay dudas, pues. La gente ya está un poco, actúa a la defensiva. Cuando usted me insulta a mí en la mañana y en la tarde que quiere obtener algo me dice que yo soy un excelente hombre, que tengo todos los méritos del mundo. Entonces, este tipo de previas son las que han originado esta acción de desconfianza, que yo creo que deben de superarla la prefecta electa y cualquier otra autoridad elegida en las últimas elecciones en beneficio del país. Lo que pasa es que con esta posición y esta invitación, que no solamente busca el diálogo, que ojalá, esperemos, sea sincero por parte de quien lo propone, y los diálogos nunca jamás han dejado de ser buenos, todo diálogo es bueno, pero cuando son sinceros, cuando la palabra política se va a cumplir. Pero si esto se hace y al día siguiente se dice otra cosa, conociendo los antecedentes de la persona que los propone, no van a resultar. Pero el diálogo en todo momento de una actividad política o de un gobierno son positivos cuando son sinceros en beneficio del pueblo. Qué bien. Fausto, lo que tú dices es verdad. Nosotros vemos que palestinos e israelitas se dan bala todos los días, desde que se fundó Israel, y dialogan todos los días a pesar de la muerte de niños, de mujeres embarazadas por encontrar. Pero tiene que haber algo de sinceridad. Tú, yo, muchos hemos sido parte de la historia ecuatoriana, de momentos duros y trágicos como los que vivió Abdalá Bucaram cuando le pusieron droga. Hubo que haber diálogo. Momentos duros y trágicos cuando Assá Bucaram, Jaime Roldós quisieron ser marginados en los procesos electorales y tuvo que haber diálogo. Sí, tiene que haber por parte del presidente bajar esto de llamar a sus adversarios hasta enemigos y narcotraficantes. Y tiene que haber un diálogo, y yo veo el diálogo, el paso dado por el señor alcalde electo, Aquiles Álvarez, muy positivo reunirse con el gobernador. Es un proceso de que al fin y al cabo somos los ciudadanos y mucho más los hogares, la familia, que es el núcleo de la patria, el que tiene que ser atendido con soluciones. Hasta ahora no vemos los 2 años ninguna solución del gobierno. Más bien se ha empeorado el caso del gobierno de Lenín. Entonces, si no hay un diálogo, va a haber un deterioro permanente, una adversidad, convirtiéndose a los ecuatorianos entre enemigos. Y llegar a convertirnos entre enemigos, llegarnos a convertir que el ecuatoriano que pasa hambre ahora, el que está angustiado, el que no tiene fuente de empleo, y que por eso también pierden las elecciones el Partido Social Cristiano, porque no miraron más allá del centro de Guayaquil, no miraron la periferia, lo que es pues Montesinaí, La Ladrillera, en fin, todo ese sector. Si no hay un diálogo con los ganadores, que son de las 5, y no hay un diálogo no solamente con autoridades del Ejecutivo, sino con otras fuerzas políticas, el Ecuador está entrando en un deterioro mucho más grave que el feriado bancario, mucho más grave que la revolución o desastre que hubo en Quito en octubre. Y tú eres un hombre analista y experimentado en política. Por eso yo sí digo que si no hay un diálogo sincero, como tú lo dices, y quitando ya epítetos, esto va a un descalabro del Ecuador como está. Y lo que van a sufrir son los jóvenes. La mayoría del país son jóvenes que no tienen fuente de empleo.
Definitivamente, Leonardo, radio escuchas, abogados, miembros del panel. Yo creo que a estas alturas de la vida nuestra, que no estamos ancianos, pero yo creo que hemos recabado y hemos acumulado experiencia por situaciones vividas. Nosotros hemos estado en situaciones muy peligrosas, conflictivas, y hemos salido adelante, pero siempre pensando y mirando el futuro del país. Tú señalas algo, que el pueblo está cansado, resentido por el incumplimiento, por su inseguridad, por la falta de atención en los servicios de salud, los agricultores pues quebrados, sin atención, sin posibilidades, solamente con anuncios en la prensa de los famosos créditos que le dan. Y lo digo no como una publicidad personal favorable a ti, porque tú me conoces directamente y sabes que yo soy muy frontal y muy sincero. Lo que tú que haces todos los días en contacto con el agro, has hecho más que todo el cúmulo de ministros de Agricultura vagos que han pasado por ahí que no sabían qué hacer. Yo creo que tú lo has hecho mejor. Pero volviendo al tema, aquí hay una situación de que es la duda que estamos pensando y coincidiendo de lo de que el gobierno no puede descalificar más y luego tratar de pedirle que se sienten. Entonces ya vamos con una desventaja a ese diálogo. ¿Cómo se la recupera? ¿Cómo se la recupera? Si inclusive, no solamente que los que iban a votar por el no dijeron que iban a ser los que están con el narcotráfico. Mira, es que es algo difícil de entender y asimilar que las cosas se puedan dar con sinceridad. El día de ayer o antes de ayer, perdón, no me acuerdo, antes de ayer llegó ya la orden de que retiraban a todo el grupo de investigadores de la Fiscalía en el caso Encuentro para reemplazarlos por otros. Y yo ponía un ejemplo, eso es más o menos como un médico que esté operando una cirugía muy complicada y de repente tenga que salir por alguna situación de emergencia familiar o lo que fuera, que sería una irresponsabilidad también tal, pero continúa otro médico que no sabe ni lo que ha hecho. Entonces, fue tanta la exigencia y la presión ciudadana y la de la Fiscalía de que le dejen a la gente que estaba en el proceso de investigación del caso Encuentro, que tiene que ver a funcionarios y familiares del presidente. Entonces, ¿cómo se invitaba a la ciudadanía, señores, a que dijeran que si querían una fiscalía independiente en todas las gestiones que efectúa, si cuando la respuesta es no, inmediatamente proceden de una forma diferente? Entonces, son pequeños detalles de antecedentes para poner de ejemplo que la honestidad en la propuesta de hacer un diálogo tiene que ser íntegra, completa, porque caso contrario, con el escenario que vive el país, nosotros vamos a caer, si se continúan las cosas así, en un flagelo social y de inseguridad incontenible. Eso es lo que va a existir aquí, un flagelo Mi social. querido doctor, Dios nos guarde de eso, ¿no? Dios nos guarde. Sí, señor, Mi querido doctor Fausto Pérez, por cuestión de tiempo tenemos que irnos a la pausa comercial, 9 de la mañana con 33 minutos. Queremos agradecer su gentileza por su tiempo para Radio Águila. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo a todos, a los radioescuchas, mis saludos y mis respetos. A ustedes mi abrazo y mis respetos de siempre. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Fausto Pérez, analista político, señoras y señores. Siempre es importante sus comentarios, sus puntos de vista. 9 de la mañana con 34 minutos. Vamos a la pausa y al volver, señores, estaremos dialogando con el director comercial de CENEL, el ingeniero Daniel Aguilar. Aquí en Perfiles Políticos por Águila 1050, Voces con Libertad. Radio Águila. Voces con Libertad. Radio Águila. Servicio a la comunidad. Radio Águila. 1050 M. Música diferente que edifica a toda la gente. Noticias, deportes, orientación familiar, entrevistas, consejos y mucho más.
En Águila 1050 AM, inicio de espacio promocional y publicitario. Estas semillas que ya no son una promesa sino una realidad nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Ban Susana González, prefecta del Guayas. Comadre, ¿cómo hace mi visita? Comadre, encontré el lugar perfecto para que se eduque mi ahijado. ¿Dónde? En la unidad educativa Águilas de Cristo, donde estudian los campeones de minigenios y genios del universo. Sí, comadre, la institución tiene laboratorio